charla de Jerez de la Frontera, es la charla 47. Vamos a recorrer la calle Tornería con la Plaza Rivero y también acabaremos en la Plaza Banco. Bueno, y seguiremos luego por Tornería hasta el sur, hasta el final. Hemos ido viendo el Jerez de Extrarradio con sus barrios externos y luego ya nos hemos ido acercando al centro. Estas charlas son casi de las primeras en que entramos ya en la ciudad antigua, en la ciudad amurallada por la cerca Almohade. Vamos a recorrer, por tanto, toda esta zona de aquí, la calle Tornería con la Plaza Rivero y luego entraremos en la Plaza Banco para luego seguir la Plaza Rivero hasta la Plaza Santo Ángel. Fijaros que aquí aparece la Puerta de Sevilla en este grabado del siglo XVI de un grabadista holandés y ahí vemos la Torre de la Atalaya con San Dionisio y la calle Tornería que aparece aquí. Si os fijáis, muchas casas parecen tener arquerías, otras parecen amuralladas. Luego hablaremos de las posibles murallas que tenía el viejo Jerez. Pero aquí claramente da la impresión que esta es la calle Tornería. En esta zona, según el Museo Arqueológico de Jerez, estaría situada la judería. También en las crónicas de Jerez se dice que tras la conquista se dieron casas aquí a los judíos para que vinieran a reforzar la población judía de Jerez. Este es el plano de Madoz, donde se ve nuestra calle, se ve dibujada en parte la Puerta de Sevilla, la Plaza Rivero hacia San Marcos y la calle Tornería. Como veis, se parece todo bastante a lo que conocemos hoy. Pero fijaros que está la Plaza Banco, no existe, sino que está el convento de monjas de San Cristóbal, incorporando toda esta manzana. ¿Oís? Luego la Plaza Banco aparecería aquí. Igualmente tampoco está la Plaza del Platero, donde había un convento también de monjas de la Inmaculada Concepción, monjas franciscas. En este plano, fijaros ya, la calle Tornería se llama Alfonso el Sabio, pero ya está la Plaza Banco totalmente configurada y también la Plaza del Progreso. Bien, pues vamos a empezar a recorrer la calle Tornería desde la Puerta de Sevilla. Aquí vimos esta maravillosa entrada a la ciudad con este fantástico edificio de Gutiérrez Soto, con este otro gran edificio también del arquitecto Esteve, que se detecta enseguida por sus rosetas en la decoración de dinteles y cornisas. Es una calle muy elegante porque está flanqueada por grandes palacios a uno y otro lado. Vamos entrando en ella. Vemos al fondo un palacio, por así decir, de arquerías con su torreón de esquina. Y aquí tenemos el primer palacio. Es un gran edificio, fijaros el balconaje con fundición, no es forja, sino que ya es fundición, y creemos que es también del arquitecto Esteve, por sus rosetas. Fijaros que tiene una planta noble y una ampliación que se traza con distinto material. Bueno, mirar qué bonita la entrada, con este dintel tan solo para ella. Es un gran hotel, Palacio Garbey. Y el balcón central, los grandes huecos siempre muy verticales en Jerez. Este arquitecto era muy barroco, en cierta manera, más ecléctico que otros arquitectos mucho más clásicos, pero un hombre también realmente genial. Enfrente tenemos la Plaza Rivero, una preciosa plaza que ayuda a entrar muy bien a la ciudad. Al lado tenemos otro gran palacio, de cierta manera también un tanto barroco, fijaros la cornisa, todo el detalle del balconaje tan denso, con el gesto muy acentuado de balcones que se han quedado a ras y el gran balcón central. ¿Veis? Es un esquema también muy bonito. Fijaros que es una arquitectura basada en el clasicismo, pero ya bastante ecléctica. Aquí tiene elementos como de la arquitectura griega, otro portal precioso, es también otro hotel. Es impresionante cómo los hoteles van haciéndose cargo de estos grandes palacios. Fijaros también la monumentalidad de esta fachada, que solo tiene baja más uno, pero tiene muchísima dignidad y nobleza. Fijaros que la secuencia en que se ha pasado de la gran escala del edificio de la esquina a poco se está bajando de escala para adaptarse más a la escala
del casco de Jerez. Y aquí fijaros que incorpora el hotel y el arquitecto incorporó esta pequeña construcción como si fuera un pequeño torreón, toda ella de arquerías y con balcones, como veis, muy diferentes. Le daba como una ligereza que quería diferenciarla del palacio. Fijaros también en el ladrillo que va a soga y tizón, que es un ladrillo que, os fijáis, no tiene junta, no tiene mortero entre sus juntas. El ladrillo se llama plantillado, que está un poco rehundido para que el mortero no se vea y ate los ladrillos. Es un ladrillo muy muy bueno que se usó mucho en el siglo XIX español, también a principios del siglo XX. Fijaros qué bonita cómo está tratado esta piececita, que es diferente, es más suave, más delicada, está lucida y con sus balcones curvos. Detalle precioso, que ya veis que la cornisa es la misma del palacio. Probablemente el palacio incorporó casas antiguas y ésta optó por darle este tratamiento diferente. Fijaros que aquí tenemos estos grandes palacios y fijaros cómo algo que en Jerez está desapareciendo, y es los jardines, los patios que todas las casas tenían. Por desgracia hay una nueva normativa en Jerez, de las pocas ciudades de España que la tiene, que permite edificar toda la parcela. Es una verdadera salvajada. Además permite edificarla con viviendas interiores y se desaparece este alivio, que era un alivio para todas las viviendas que rodean una manzana, que es la aparición de jardines como complemento a los patios. Fijaros, todos estos palacios tienen sus patios, pero luego tenían sus jardines. Bueno, y vamos ya a entrar en la Plaza Rivero. Es una plaza muy bonita. Fijaros que también aquí va cambiando la escala, de esta gran escala de baja entre piso y 2 que da a la calle Porvera, va bajando, adaptándose un poco a la escala del casco de Jerez. Es el alcalde Rivero, que hizo muchas obras buenas, traer el agua de Tempul, hacer el ferrocarril hacia el sur y también crear el Banco de Jerez, junto con otros aristócratas de Jerez. Aquí tenemos una postal donde se ve un poquito cómo era esta plaza, aún sin la plantación de las palmeras. Es decir, que aquí realmente ha mejorado. Normalmente respecto a las postales antiguas las cosas han empeorado. Aquí ha mejorado. Bueno, fijaros este lienzo tan bonito con casas que se adaptan a estos enormes infraestructuras, arcos que quedan de la vieja muralla. Ahí lo vemos como es un conjunto muy bonito porque frente a la nobleza de todos los palacios que la rodean, aquí aparece una anarquía muy muy bonita, más popular, permite ver más el cielo, se adivina la gran muralla. Y claro, la puerta de Sevilla era una puerta muy grande, era una puerta muy ancha, por desgracia desapareció, pero todo esto un poco nos recuerda su posición. Ahí vemos toda la transformación. Bueno, queda muy bonita esta mezcla de visión, de lucido, blanco, piedra, ladrillo. Fijaros que aquí se ve un poco la muralla que viene por aquí y que luego seguiría por aquí, con la puerta de Sevilla, que era muy compleja la puerta. Hemos visto en el grabado que era una puerta muy compleja de entrada a la ciudad. Y aquí girando tenemos un bellísimo palacio. Fijaros que en muchos palacios de Jerez, para darles mayor escala, aparece un levante que a veces no es en toda la profundidad del patio ni del palacio, sino que es solo para dar esa apariencia. Es muy típico del barroco crear escenarios que dan otra escala, aunque realmente son realmente bambalinas. Pero bueno, ayuda mucho a dar escala al palacio. Fijaros qué fantástico palacio del barroco. El barroco de Jerez, que es tan rico. Una portada y bueno, una fotografía. Fijaros que en la época del barroco aparece en Jerez la contraventana de Lamas. Aparece en muchos palacios y es una pena que se haya perdido, porque da la impresión que ya está muy olvidada y cualquier hueco, fijaros un poco como el párpado, como las pestañas, es un elemento que siempre normalmente va a ras de la fachada y que da una enorme delicadeza al hueco. Yo cuando veo un hueco con los cristales me da la impresión que siempre falta algo. Ahí tenemos los dos miradores, como veis es una pieza muy bonita. Y enfrente, a un lado, tenemos este maravilloso palacio con estos torreones de esquina que tratan de marcar
la esquina del Torreón, un palacio reformado, palacio que procede desde el Renacimiento, que fue reformado ya en el siglo XX, pero bueno, con una presencia fantástica. Aquí tenemos la estatua del alcalde Rivero, el busto, y tenemos esa portada preciosa que, aunque sea transformada, es una portada fantástica. Como veis, unas columnas jónicas de un renacimiento clásico. Y fijaros sobre todo cuando uno se asoma las esculturas preciosas pequeñas que tiene y el maravilloso patio. Vemos las dos esculturas de guerreros que acompañan la portada. Fantástico, una portada fantástica. Y luego vemos a su lado un gran palacio, casi popular, con estas grandes puertas típicas de Jerez, que son las puertas molduradas. Y fijaros que era un palacio con arquerías. Ya os conté cómo la arquería pasa a estar un poco desprestigiada ya en el siglo XVIII, ya se acerca más al mundo ilustrado, y era considerado como algo demasiado popular. Y sin embargo, había muchas arquerías en Jerez. Vamos contándolas cuando hacemos el recuento de los palacios. Veis cómo aquí casi tampoco se percibe en esa fotografía, pero ahí teníamos el gran mirador y la portada principal. Ha modificado un poco. Y aquí vemos el gran patio que hemos visto, su jardín posterior, como tenían casi todos los palacios, y este conjunto de casa. Aquí no seguiremos porque lo veremos cuando vayamos hacia San Marcos. Bien, y ahora vamos a seguir bajando por Tornería. Aquí tenemos el lateral de ese palacio con la arquería que marcaba el torreón, una gran galería de arquerías. Sí, os he dicho que estas arquerías, según mi profesor, procedían del Valle del Ebro. Las trajeron tras la Reconquista alarifes moriscos que venían de Navarra y de Aragón, pero el origen de la arquería es muy antiguo. Ya la usaban las villas romanas y la usan también el Islam en su primera época. Hace grandes fortalezas rodeadas de arquerías. Es un tema muy bonito para coronar un edificio. Fijaros que este palacio no tiene ningún impedimento en mostrar la arquería. La arquería normalmente está ligada a un alero de ladrillo más que a una cornisa clásica, porque es ya otro, normalmente son arquerías de ladrillo. Fijaros que aquí tiene restos de un jardín para adaptarse a la alineación de la vieja calle. Y aquí tenemos otro palacio restaurado para Hacienda, que fijaros la secuencia que llevamos de 4 palacios, uno más moderno en la esquina, que están acompañando la calle Tornería. Mirad qué bonito siempre estos capialzados, estos dinteles de los huecos, con esos restos de cornisas clásicas. Aquí, como veis, también la galería alta, muy austera, herencia de las galerías de arquerías. Aquí vemos los miradores en madera vista, que no suele ser muy común. Y aquí culmina ese palacio con otro torreoncito de esquina. Aquí, por desgracia, viene una serie de casas nuevas que, como veis, pues aportan poco a la calle, con este extraño vuelo. En fin, y llegamos ya a otro palacio. Es una pena que se haya roto la continuidad de la secuencia de palacios. Habría sido una manzana con todo palacios sucesivos. Y aquí tenemos el último, con un gran hueco central, las puertas tan fantásticas de Jerez. Fijaros que con sus ménsulas hace un enorme balcón y el hueco precioso de la entrada, del balcón principal. Aquí vemos un poco esa secuencia. Fijaros, si hubiera sido por esta casa, bueno, tiene su terraza, es decir, es una casa probablemente agradable para vivir, pero el hecho de retranquearse, bueno, ha roto un poco la continuidad. En esta casa creo que nació el padre Coloma, el que escribió Jeromín, Pequeñeces. Bueno, esta es la casa de la esquina, fijaros también los restos de la galería, que también, como veis, es un levante que quiere dar presencia a la casa, pero que es realmente falso, es solo una crujía, no va a lo largo de toda la casa ni de su patio. Pero bueno, lo asumimos como parte del mundo del barroco. Aquí tenemos esta pequeña placita con este edificio nuevo que, por desgracia, con estas rampas del garaje, pues bueno, ha quedado muy alterada. Aquí lo vemos ya con esto pintado en blanco.
Y es un espacio donde la arquitectura nueva pues ha roto un poco la armonía antigua. Aquí tenemos otra casa curiosa, es una casa de arcos rebajados, donde aquí intenta insinuar una galería de arquillos y que da paso a unas grandes casas que, al estar todas lucidas, da la impresión que ocultasen algún viejo palacio. Aquí vemos este balcón tan corrido, que es normalmente son más modernos, las casas que tienen balcones muy largos son normalmente más modernas. Allí vemos ya el campanario de San Marcos. Bueno, aquí veis esta, que es una casa importante porque va a dar paso, tras ella viene otra casa importante y ya llegamos a la Plaza Santo Ángel. Fijaros que aquí es una pena porque es una casa que, fijaros, que ha trasladado el balcón noble al segundo piso, como insinuando que se da cuenta de la presencia de una zona muy importante, incluso comercial, en toda esta zona, pero el enfoscado altera mucho y el hecho de estar unida en colores con la otra casa, pues creo que ocultan realmente dos casas muy importantes. Ya lo veis, es una casa aparentemente simétrica, pero le falta quizá en el tratamiento de fachada darle mayor dignidad, crear ese eje, fomentar ese eje claramente. El estar unida a esta otra altera un poco la percepción de cómo son ambas casas. Lo mismo sucede en esta, ya veis que es muy plana, la fachada parece casi una fachada de servicio, cuando realmente puede ser un frente muy bonito. Ahí tenemos el final, este rincón, con el jardín del palacio que veíamos a Plaza Rivero. Y ahí vemos la calle que va hacia San Marcos. ¿Veis? Toda esta actuación pues no ha sido afortunada. La rampa, el edificio nuevo. He tratado de ver cómo era esto. Aquí tenemos el vuelo del año 73-86 del Ministerio y vemos que ya está construido este edificio, también este que es como los años 20-30. Y queríamos ver cómo era antes, pero en la foto del vuelo americano pues no se detecta muy bien qué era lo que había aquí antes de construirse. Aquí tenemos la calle Tornería que sigue, la seguiremos luego al final, con este gran edificio, y nos vamos a ir hacia la Plaza Banco. Tenemos una preciosa casa de esquina, a pesar de los nuevos miradores. Vamos por esta calle hacia la Plaza Banco. Como sabéis, en la Plaza Banco estaba el convento de monjas de San Cristóbal, que era una orden del Espíritu Santo. Antes hubo un hospital, y luego, cuando la Revolución del 68, 1868, se derriban muchos conventos, y eso sucedió con el de San Cristóbal. ¿Veis? Esta casita de la esquina resuelve muy noblemente la situación. Aquí tenemos la casa que habíamos visto que había elevado, un piso que va a tener también su patio y su jardín. Y aquí tenemos una secuencia de casas nuevas, una actuación importantísima que llegó hasta el Colegio Santo Ángel, con unas casas nuevas que, bueno, han tratado de recuperar el ritmo de las casas antiguas de Jerez. Aquí llegamos a donde estaba, todo esto era la Judería. Si nos metemos por la calle Judería, llegamos a donde se cree que estaba la Judería Mayor, la Sinagoga Mayor, perdón. Como veis, esta es la trasera de esas casas que hemos ido viendo. Esta era la casa moderna del balcón. Como veis, son viviendas con huecos muy hermosos, lo cual es muy bueno, con terrazas, balcón. Detrás viene los miradores del Ministerio de Hacienda, también muy cuidados. Y ya los palacios que formaban parte de los hoteles. Este es el lateral de esa gran nave que fue centro comercial. Es una pena que todo esto no está, como veis, no está. Aquí están ya los jardines de los hoteles, lo que era la judería. Aquí vemos lo que había ahí, había una construcción que en parte se ha derribado, el jardín quedaba así protegido, y bueno, como veis, ya se ha hecho también el centro de Telefónica, que está ahí. Seguimos y aquí vemos esta casita que hacía la esquina, y vamos llegando, esta es la casa de esquina, y llegamos ya a la siguiente calle, San Cristóbal, creo que es San Cristóbal, que va por detrás de este gran edificio que era el Banco de España. Este edificio ha sido restaurado y es ahora la Biblioteca de Jerez, una biblioteca con un archivo
una base importantísima de libros y de documentos. Y vamos llegando. He leído que esto fue el Banco Exterior de España. Este fue el Banco de España. También había un banco de comercio. Era una plaza donde, tras derribarse el convento, pasan a ocupar instituciones de la España liberal o de la Europa liberal, como son pues los bancos, los cuarteles, ayuntamientos, mercados. Pasa eso en los derribos de todos los conventos. Pasará con el convento de San Francisco, donde se instalará el mercado, el convento de Belén se instalará la prisión, cuarteles en el convento de San Agustín. Es decir, todas las instituciones de la España liberal aprovechan los conventos de la vieja España, de la España mística, que son expropiados. Es curioso este edificio, porque es un edificio que no queda claro cuál es su eje principal. Como veis, tiene un elemento de transición, dos huecos a cada lado de este mirador, de este eje. Edificio curioso. Ya veis que tiene un elemento de transición con lo que era una gran casa palacio de un alcalde, González Ontoria, muy importante en Jerez. Ya veis que es de nuevo un ladrillo aplantillado, fantástico, muy típico de este final del XIX. Fijaros, conforme avanza el siglo XIX, la arquitectura deja de tener ese aire tan neoclásico y pasa a ser un poco más ecléctica. Yo creo que se debilita un poco, pasa a ser muy vertical, más influida por Francia. Aquí damos paso a lo que luego fue Telefónica, que antes era la casa del alcalde González Ontoria. Aquí vemos todo este conjunto que fue el Banco Exterior de España. Y aquí la casa del alcalde. Bueno, vamos girando en torno a la biblioteca. Aquí hay un conjunto de edificios muy diversos. Otro frente, lo que hemos visto, la unión entre la vieja casa y la nueva. Y aquí vemos el Banco de España. Fijaros que no sé si esto era sillería. A mí me da la impresión que era todo sillería. Por eso me parece un delito haberlo pintado, pero no lo sé. Quizá era un estuco, pero me da la impresión que todo esto son tallas en piedra y es una pena haberlas enjabelgado, haberlas pintado. Es un edificio extraño, el arquitecto Astiz, que fijaros que el eclecticismo va haciendo que la arquitectura pierda un poco de fuerza y de proporciones. Es muy exagerado su planta baja, muy alta, y luego, como veis, insinúa estos torreones de esquina, como hemos visto en muchos palacios de Jerez. Pero el mismo Chaflán indica ya una cierta debilidad de la arquitectura. Esta ya se podía considerar arquitectura ecléctica, más que de ese romanticismo, neoclasicismo de Jerez. Fijaros que sobra un poco, está un poco desproporcionado la planta baja con el cuerpo superior. Aún así es un edificio importante, muy importante en Jerez. Sobre todo el que aquí se colocase el Banco de España indica la potencia que tenía Jerez en aquellos tiempos. Una institución y sobre todo que se abre una nueva plaza donde había un convento. Fijaros qué bonito es el espacio este de la biblioteca. Precioso. Pero si uno ve cómo era antes, fijaros qué bonito, con sus contraventanas. Bueno, la propia plaza parece, estas plazas con estos ejes centrales, son a veces más bonitas que las plazas que hacemos ahora, más uniformes, sin ejes. Este elemento que a alguien puede parecer, bueno, esto era muy antiguo ya, el tema de los parterres, de los bancos preciosos, las farolas, eran plazas muy, muy bonitas, aunque alguien las vea hoy como antiguas. Eran plazas ordenadas, creaban ámbitos, un ámbito central, otro ámbito alrededor. A mí me parecían mejores que las plazas actuales. Aquí lo vemos, estas preciosas farolas. Entonces ahora se tiende a democratizar todo, a hacer un pavimento uniforme, romper estos parterres. Una pena, se ha hecho en todas las ciudades españolas y las plazas han empeorado. Veis aquí ya con sus grandes palmeras, que en parte han desaparecido. Y bueno, fijaros qué foto tan bonita. Fijaros no entiendo por qué los arquitectos modernos en las restauraciones no son un poco más alegres. ¿Y por qué no volver a esta alegría? Probablemente el arquitecto nunca había visto esta foto, pero fijaros,
Es el Banco de España y sin embargo tiene toldos, tiene contraventanas de madera, tiene una alegría que la arquitectura moderna ha perdido. Es la influencia siempre de Europa, que siempre es una influencia malsana, porque esto era realmente exuberancia, sensualidad. ¿Veis? Es un cambio todo mucho más triste. Bueno, ahí empieza esta calle, donde está la casa donde nació General Primo de Rivera, y aquí hay una pena esta casa nueva, pero bueno, como veis, es una plaza en cierta manera hecha en el siglo XIX, con un derribo, y eso pasa en estas plazas que a veces no ha dado tiempo a que se unifiquen. Ya veis que hay una secuencia de edificios, sus ménsulas, otro más de la época de Aníbal González, como el Gallo Azul, otro que es un poco esta arquitectura, un poco que imita arquitectura de los años de los Art Deco, como intentando recuperar la galería. Otro edificio también muy transformado, a pesar de que su rejería, ya veis que es una rejería muy bonita, pero el edificio tiene unas proporciones más modernas. Y al lado sí que tenemos una joya que la vimos cuando íbamos por la calle Larga, una joya preciosa que está al lado del antiguo casino. Mira, aquí vemos cómo eso era un elemento mucho más elegante que el actual, mucho más unitario, y ahí estaba además el Banco de Comercio. Y aquí vemos, ya marcan como teléfonos, pero había sido la casa de una casa noble. Aquí está esta fantástica, maravillosa casa. Fijaros, tema del hierro forjado, del pilar del pilar ya de fundición, una pieza preciosa. Fijaros que está uniendo dos balcones entre los pilastras. Tiene muchísima fuerza y luego la gran altura de las arquerías. Es una casa que da muchísimo prestigio a esta esquina y también a la calle Larga, al lado del antiguo pequeño casino de Ana Sagasti. Ahí vemos este edificio que lo valoré mucho al ver la calle Larga porque no sabía bien qué edificio había derribado. Estuvimos buscándolo, recordáis, en fotografías, ver qué edificio había aquí y no logramos verlo. Hoy por fin lo hemos visto en una postal y nos da mucha pena que se derribase lo que aquí había. Aquí vemos cómo la reforma de la plaza pues ha quitado esos parterres. Al final, al quitar todo eso, la plaza parece más pequeña. Cuando una plaza está llena de cosas, parece más grande. Entonces se ha creado aquí un kiosco, quizá demasiado grande para la plaza. No sé, esta uniformidad, que a veces es buena, también produce, es más moderna, más unidad, pero a veces también empobrece los espacios. Y creo que en este caso, en parte, se ha empobrecido, a pesar de la maravillosa ficus que tenemos aquí. ¿Veis? La plaza se ha empobrecido, ahora veremos la postal de los años 60, y esta era la casa, que era una casa palacio, ya veis, más moderna, del que fue el que hizo tanto bien por Jerez, también el alcalde, creo que es González Ontoria. Ahora Telefónica, desde hace ya mucho tiempo, que ha incorporado también el otro edificio que era del Banco Exterior y ha construido por detrás la central. Ahora Telefónica se está nuevamente trasladando a otros puntos de la ciudad y vendiendo estos edificios. Como veis, sería también un sitio magnífico para un gran hotel. ¿Veis? Esta es la extraña composición de este edificio. ¿Veis? Que es una pieza que articula con el viejo palacio. Pero ya veis que era más pequeño, que después ha sido ampliado. ¿Veis? Era mucho más pequeñito. Y es curioso cómo ha sido ampliado magistralmente, imitando esta decoración y creando una nueva decoración. Bueno, y fijaros que es mucho más moderno la ampliación de ese edificio que fue el banco y luego Telefónica. Aquí, como veis, quizá ya ha pasado a ser de Telefónica este edificio. Aquí vemos, un poquito toda esta actuación llega por detrás. El kiosco que se ha plantado en el centro. Y veis, no sé si se ve muy bien, pero se ve un poco que había tráfico alrededor de la plaza.
había parterres, había bancos y había este monumento pues que era muy bonito. Y ahí vemos el edificio blanco, que es lo que había antes, y parece que era un edificio fantástico. Qué pena también que se derribase. ¿Veis? Cuando uno ve esta fotografía, uno piensa que la plaza quizá ha perdido categoría. Aquí lo vemos con otra vista, desde el otro, ahí se ve el Banco de España. Como veis, efectivamente yo creo que ahora es el Ficus el que es el protagonista de la plaza, pero creo que la plaza ha perdido calidad. Si nos vamos por un lateral, vamos a encontrar enseguida la gran muralla de Jerez en toda esta pared, con casas que se adosan a ella. Estamos aquí, casas que se adosan para formar la calle larga. ¿Veis aquí? Si ahora vamos a bajar por la calle San Cristóbal. Esta primera casa es la casa donde nació Primo de Rivera. Y fijaros que es un palacio de arquerías. Como había muchas casas en Jerez de arquerías, y hay muchas que las tienen oculta. Y daba muchísima nobleza a las casas. Las casas de arquerías suelen ser del siglo XVI, del siglo XVII. Y son normalmente las más antiguas que vemos hoy en Jerez. Seguimos por la calle y vemos también grandes casas con poco espacio para la visión, pero veis, este es otro pequeño palacio con sus miradores, preciosa cornisa, y otro más sencillo con sus grandes ventanas de rejas. La casa más antigua, la prueba es que avanza más. Y aquí la calle que va, Cuatro Juanes, que vaya a acercarse hacia el centro comercial. Y vamos bajando y aquí vemos un gran palacio. Y fijaros, esta es la casa que apenas tenemos sitio para ver. Bueno, aquí veis cómo es una gran casa también. Y llegamos ya a esta encrucijada con un impresionante palacio. Fijaros cómo la arquitectura puede transformar una calle sencilla, aparentemente humilde, dentro del barrio de lo que era la Judería, la puede transformar en una calle de una enorme prestancia. Fijaros qué palacio fantástico, una de las portadas más fantásticas de los palacios y con sus frisos de columnas. Es un edificio muy singular. Mirad también qué bonita la rejería y sobre todo los capiteles. Fijaros la presencia que tiene este palacio, cómo ennoblece la calle. Mirad qué capiteles jónicos bellísimos, de los capiteles más bonitos de Jerez. Ahí vamos hacia la Plaza Progreso, que lo veremos en la siguiente charla, y enfrente teníamos esta gran casa. Fijaros cómo ahí probablemente existió una galería de arquillos, basta ver el alero, que quizá esté oculta bajo ese hueco de ventanas. Pero bueno, mirad qué bonito la ménsula del balcón principal. Aquí tenemos enfrente, tenemos unas casas nuevas, luego hablaremos de ellas, y otra casa de los 60 que llegan ya hacia la Plaza Yerba y la Plaza Plateros. Y aquí tenemos otro gran palacio. Palacio precioso, también este es muy austero, con su gran portalón. Fijaros los zócalos, que son muy valiosos. Estos zócalos normalmente sufren mucho, porque son a veces de piedra débil. Los grandes palacios tienen zócalos de piedra profunda, maciza, pero suelen ser mármoles muy, muy bonitos. Hay que valorar esos zócalos. Bueno, fijaros qué pieza tan fantástica. Ha creado un marco envolviendo toda la fachada. Fijaros que todo es muy estrecha su fachada, por eso todo tiene esta sensación de densidad. Pero mirad el tamaño de estos miradores. Parece un palacio fantástico, que en tan pequeño espacio haya podido dar esta lección de arquitectura. Fijaros, enfrente tenemos el otro gigante. Esta calle San Cristóbal, que era una calle como más aparentemente sencilla y estrecha, pasa a ser una calle de nobleza, gracias a... Fijaros qué precioso. Este es un palacio claramente neoclásico, ya veis, muy puro, muy diferente a los que hemos visto antes. Y aquí tenemos estas construcciones nuevas que, bueno, tratan de respetar la tradición, pero siempre echamos en falta que no se atrevan a ser más modernas. Aquí vemos ese gran palacio, el otro, que fijaros que ha sido restaurado, el otro de la esquina,
Mira, aquí, como veis, hay una serie de casas bonitas, desde la casa de Primo de Rivera, otras más sencillas, pero bueno, es una calle que tiene una secuencia, a pesar de la impresión que da al entrar, tiene una secuencia de casas dignas. Ahora vamos a la siguiente calle, que es la que hemos hecho esta. Vamos a seguir por la calle que viene aquí. Fijaros que aquí hay una actuación enorme, este era el Colegio Santo Ángel, había una actuación enorme en toda la manzana. Es esta actuación, es la calle Álvar López. Todo esto es una actuación unitaria de viviendas que tratan de repetir los esquemas de la vivienda de Jerez. Siempre echamos en falta, aunque esto es muy correcto desde luego, pero echamos en falta un mayor optimismo, una mayor búsqueda de un compromiso con la arquitectura moderna también, si no, la ciudad acaba siendo una especie de escenario un tanto falso, de casas que no son modernas, pero tampoco son antiguas. Enfrente tenemos una que fijaros que tiene a los dos lados espacios más bajitos, como si hubieran sido antiguas bodegas, y es una casa noble también. Veis que tiene los miradores, por desgracia, muy transformados, dos huecos centrales y con dos espacios a cada lado, con estas. Fijaros qué bonita pieza, qué fuerza tiene. Es curioso, es una casa que queda simétrica entre dos vacíos. Podrían transformarse quizá en jardines. Aquí la vemos, ¿veis? Esta casa, al lado de la que hemos visto antes de Primo de Rivera, que curiosamente tiene a su lado dos grandes vacíos, que si se transformaran en jardines, pues sería un espacio estupendo. Aquí tenemos otra casita muy curiosa, que se ha echado un poco hacia atrás respecto a la alineación antigua y que tiene unas contraventanas un color muy bonito, muy suave. Una casita muy delicada, con una portada. Ahí vemos esas construcciones nuevas que forman esa gran L de todo este gran solar. Aquí lo vemos, todo donde estaba el Colegio de Santo Ángel, donde estaba también la sinagoga menor de la judería. Ya veis que son viviendas que por lo menos son viviendas pasantes, lo cual es bueno, es decir, tienen las dos orientaciones, han sido respetuosas, pero siempre echamos en falta un poquito más de atrevimiento. Aquí vemos en el vuelo americano, pues vemos un poquito lo que, veis, había un gran vacío, parece, con una construcción central. Luego aquí había una serie de construcciones. Este era el Colegio de Santo Ángel. Entonces que ha sido una actuación importantísima. Aquí lo vemos de nuevo. Aquí veis que había una construcción detrás del banco. Este es el Banco de España, hoy biblioteca. Y aquí ya se ha derribado el Colegio de Santo Ángel. Ya ha sido derribado para construir. Aquí lo vemos. Fijaros que lo habíamos visto antes, era todo este frente que daba frente a donde estaba la judería, la sinagoga mayor. Este gesto de la arquería es lo que hemos visto acompañando la calle. Aquí aparece la puerta que marcaba el paso al patio. Bueno, ya se ve que se ha hecho con cariño. Este es el interior, donde no sé si hay cosas recuperadas del viejo colegio. Ese es el arco que hemos visto antes, dando hacia la judería y sinagoga mayor. Y bueno, lo que debe quedar del Colegio de Santo Ángel, esta preciosa escultura del Ángel de la Guarda. Seguimos y la calle se estrecha mucho. Aparece una marquesina en los años 60 para llegar al final, como veis, a la Plaza Plateros, a un sitio fantástico. Y ya solo nos queda la última calle, que es acabar Tornería, llegar hacia sus inicios. Fijaros que en el fondo hay dos grandes casas a la izquierda y una gran casa aquí y una secuencia hasta las nuevas construcciones del Colegio Santo Ángel. ¿Veis? Esta casa de la esquina ya habíamos visto la secuencia de la casa. Esta casa que siempre para nosotros es un enigma, estas casas de arco rebajado que suelen ser ya de 1900,
que tenía las arquerías arriba en la esquina y que da paso, ya veis, enfrente tiene esta pequeña casita con estos barrotes de fundición, sus miradores, la pena que sean miradores nuevos. Esta es la casa nueva que hemos visto antes, roja. Y aquí tenemos un maravilloso palacio, fantástico. Fijaros con esta secuencia más popular de enlucido a los lados y la gran portada que curiosamente no da a la Plaza Santo Ángel, sino que da a la calle Tornería. Mirad qué maravillosa portada. Esto no suele ver en Jerez. La portada ha subido hasta el piso primero, envolviéndolo todo con estas pilastras. Esto es típico del manierismo. El manierismo es una evolución del Renacimiento hacia gestos cada vez más exagerados, rompiendo a veces las normas, pero mirad qué bonito es esta portada, con ese precioso alero. Fijaros también qué austero es los barrotes, la rejería, y es muy bonito el contraste del blanco con la piedra de la portada. Fijaros que enfrente tenemos otra gran casa, toda ella de sillería. Fijaros qué bonito tan típico de Jerez, esta molduración en los huecos. Un mirador precioso, restaurado o nuevo. Parece una madera de iroco, que es casi como caoba, la caoba moderna. Fijaros que la carpintería de esta restauración es estupenda. Y el gran hueco del balcón. Fantástico, muy bonitas estas carpinterías nuevas. Fijaros cómo ennoblecen estas dos casas, cómo ennoblecen la calle. Echamos en falta que esta esté restaurada y que esa de la esquina haya tenido un poco más de fuerza. Entonces habríamos formado este tramo de la calle Tornería con una gran prestancia. Bueno, fijaros qué bien queda. Y aquí es curioso, ¿veis? La portada principal de esta casa fue hacia Tornería, no fue hacia aquí. Aquí vemos el borde de la ciudad, que ahora vamos a hablar de ello, porque no hemos hablado de urbanismo hasta ahora, y os contaremos nuestra hipótesis sobre lo que es la calle Tornería. Bueno, aquí vemos, dicen que aquí estaba la sinagoga menor, y esta placita de Santo Ángel, o inicio de la calle Tornería. Y fijaros mis teorías, que pueden estar perfectamente equivocadas. Como os digo, esta es la calle Tornería. ¿Cuál es el origen de la calle Tornería? En mi opinión, hay una ciudad oculta, una ciudad, en mi opinión, romana, que está todo el entorno de la plaza de Belén. Después había un arroyo, eso se sabe, que va desde la plaza Banco, un arroyo que pasaba delante de San Dionisio, la plaza de la Asunción, y bueno, a la calle del arroyo, un arroyo que acababa siendo importante porque era una gran depresión. Por lo tanto, yo nunca creo que hubiera una ciudad que hubiese asumido dentro de ella esta enorme vaguada. No puede ser. Por lo cual yo creo que aquí había una ciudad y otra podía ser la Alcazaba, el Alcázar. Entonces, cuando esta ciudad, en mi opinión, romana crece, romana y luego normalmente conquistada por el califato, cuando esta ciudad crece, se van formando manzanas de arrabal que hace que luego la muralla árabe la envuelva. En mi opinión, no la envolvió hasta la calle Larga, sino que en una primera fase la muralla árabe, probablemente árabe, también pudo ser en su momento también romana, pero el rastro de manzanas da la impresión que ya es mucho más anárquico que aquí. Imaginemos que sea una muralla califal que se cierra con la muralla romana, dejando todo esto como el foso que les ayuda a defenderse desde este lado. Luego, ¿qué sucede? Pues luego sucede que se van construyendo casas pegadas a la muralla, pegadas a este camino que venía para entrar a la ciudad, y se va formando todo este arrabal que va poco a poco envolviendo el arroyo. Y ya después se hace una nueva muralla que, unida aquí en la puerta de Sevilla, amplía ya la ciudad árabe. Y se aprovecha este punto para hacer la entrada a la vieja ciudad. Esa es mi teoría. También es verdad que podía haber sido perfectamente que esa primera ciudad romana, aquí os marco un poco la cuadrícula que daría origen, con el foro en torno a la Plaza Belén, se le adosasen a ella probablemente construcciones como es la calle Francos,
todas las casas que fueron ampliando ese recinto, y es probable también cuando el mundo árabe envuelve todos estos arrabales y hace una nueva muralla, puede ser que ya adopte esta línea. Aunque me parece muy extraño, porque el mundo árabe, a pesar de lo que se diga, es un mundo de geometrías muy puras y normalmente no hace estas cosas de envolver unos arrabales, sino que ellos de origen tratan de buscar rectángulos cuadrados perfectos, rectángulos. Pero bueno, pudo haber sido que no hubiera aquí una muralla y que hubiera sido completa desde el primer momento, envolviendo la vieja ciudad romana. No lo sé, pero como veis hay cosas en común. Fijaros que este punto que hemos visto de la calle Tornerías en la Plaza Santo Ángel sería el exterior que choca contra estas manzanas que se han pegado a la ciudad romana. Y se nota muy bien en esta curva que hace la calle San Marcos, que es claramente la curva de un borde de ciudad. Bueno, como veis, y aquí, bueno, está la misma teoría, es decir, si en esa ciudad romana había un camino que bordeaba la ciudad por fuera, típico camino que luego se va a transformar en una calle, como pasará luego con la calle Larga, que era una muralla y se transformó en una calle principal. Lo mismo pasó con la calle Francos. Era el borde de la ciudad romana, en mi opinión, se transformó en una calle principal. Aquí habría un camino que bajaba hacia la vaguada, donde habría un puente que cruzaba este pequeño arroyo. Y aquí se va formando un punto donde salen las puertas, la puerta de la ciudad romana. La ciudad romana normalmente tenía las puertas en el eje, pero aquí algo pasó, ya veis que aquí la ciudad romana quedó destruida, se rompe la trama, con lo cual probablemente una muralla más se retrocedió la muralla, pasa en todas las ciudades romanas, y la puerta optó por salir por aquí y se cerró la puerta original que estaría probablemente quizá por aquí. Y aquí se va formando una encrucijada de caminos que va a ser pues las preciosas plazas de la Hierba, la plaza de Plateros, el inicio de la calle Tornerías, la plaza de la Asunción. Y aquí se forma el corazón de la ciudad, siempre al pie de la muralla antigua. Aquí, en mi opinión, al pie del Alcázar se formó otro arrabal, se nota un poco en el trazado de las calles, con lo cual se van formando como dos ciudades y una tercera que va a ser la que va a envolver todo esto. Bueno, y ya quería deciros que fijaros que hemos visto la plaza del Banco, donde la ciudad liberal, cuando llega la Revolución Liberal, tras Fernando VII, con Isabel II, su hija, y dar origen a las guerras carlistas, el mundo liberal trata de expulsar a la Iglesia, pensar que muchos de sus políticos eran masones, muchos de sus militares, y lo primero tratan de expulsar a la Iglesia. La expulsan en lo que eran conventos masculinos, algunos femeninos permiten que se mantengan, y expropian el convento de Santo Domingo, expropian los conventos, por supuesto los jesuitas, donde el ministro se hará rico vendiendo los solares, expulsan las monjitas de San Cristóbal, expulsan las monjas franciscas, donde será la plaza del Progreso, expulsan la Veracruz, donde se hará luego el teatro, expulsan a los franciscanos, donde se hará el mercado, expulsan a los mercedarios descalzos, donde se hará luego la prisión. Es curioso que era un régimen que hablaba de libertad, pero lo primero que hacía era cuarteles y prisiones. Suelen hacerlo los que siempre hablan de libertad. Y también se expulsa a los carmelitas del convento de los carmelitas. Bueno, y mucho más que no os muestro aquí, pero para que veáis cómo la ciudad liberal aprovecha los restos de la España mística, que estaba plagada de conventos, era una ciudad conventual. Bueno, y ahora, acabando, diremos que en este recorrido que hemos hecho, bueno, hay que decir que en parte me baso en los libros, la página de Antonio Mariscal Trujillo, Paseo histórico por las calles y plazas de Jerez, también en Jerez Intramuros, de Eduardo Velo, y otros libros que os he comentado en otras charlas de la guía artístico-arquitectónica de Jerez, y el Jerez Isabelino, también un libro estupendo de Jesús Caballero. Es decir, que lo que hemos recorrido, hemos detectado, es la charla 47, estábamos en 1025 palacios. Pues hemos contado en este recorrido por Tornería, Plaza Banco, Plaza Rivero
y el resto de calles un total de 27 palacios más, con lo cual estaríamos en 1052. De esos 27, 2 tenían arquerías, 3, con lo cual estamos en 42 palacios de arquerías. Y ahora pasaremos a continuar con la Plaza del Progreso y la calle Consistorio y esta maravillosa secuencia de plazas. Muchas gracias.